Can Yaman rompe el silencio. Y lo que ha soltado es para flipar, te lo digo yo. Después de semanas y semanas de rumores, de especulaciones, de gente inventando mil historias sobre su vida amorosa, el bombazo ha llegado. Y no es lo que muchos esperaban. Agárrate porque viene fuerte. A ver, seamos honestos, ¿quién no ha estado pendiente de qué pasaba con Can Yaman últimamente? Que si con esta, que si con la otra, que si ahora está soltero, que si ahora tiene pareja secreta, un lío total. Parecía que cada semana sacaban una noticia nueva, y la mayoría, pues puro humo. Pero ahora él mismo ha decidido poner punto y final a todo este circo. Lo que yo creo que está pasando es que Can estaba hasta el gorro de que se especulara sin ton ni son. ¿Entiendes? La presión mediática tiene que ser brutal. Imagina que cada movimiento tuyo, cada foto, cada mensaje, lo analizan al milímetro para sacar una historia. Pues él, que es un tío que va de frente, ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y la verdad que ha contado, madre mía. No voy a desvelar el final, que hay que tener un poquito de intriga, pero te digo que va a remover muchas cosas. Muchos decían que su última relación era solo para dar de qué hablar, que era algo montado. Pero lo que él ha explicado, para mí, tiene mucho sentido. Parece que ha querido aclarar que las cosas no son como las pintan, que hay una parte de su vida que es solo suya, y que la prensa a veces se pasa de la raya. Piensa en esto, ¿cuántas veces hemos visto a famosos inventarse noviazgos o rupturas para mantener la atención? Pues yo creo que Can Yaman ha querido hacer justo lo contrario. Ha querido decir, esto es lo que hay, y no es tan glamuroso ni tan caótico como pensáis. Ha querido poner sus cartas sobre la mesa, y eso, en este mundo de la farándula, es de valientes. Y lo que más me llama la atención es que ha sido súper directo. Nada de rodeos, nada de evasivas. Ha soltado la información y se ha quedado tan ancho. ¿Y sabes qué? Eso me gusta. Porque yo como fan y como persona que sigue este mundillo prefiero la verdad, aunque duela un poco, a tener que navegar entre mil mentiras y medias verdades. Ahora, con esta revelación, muchos se van a dar cuenta de que detrás de las cámaras, detrás de las portadas, hay una persona con sus sentimientos, con sus decisiones, y que no siempre le gusta que le investiguen tanto la vida privada. Es un mensaje para todos, para los fans, para la prensa, para los que le critican. Es como si dijera, respetad mi espacio, que yo os daré lo que necesitéis saber, pero a mi manera. Y sinceramente, después de tanto salseo y de tantos inventos, que Can Yaman hable así de claro es un soplo de aire fresco. Te hace replantearte todo lo que has estado leyendo y escuchando. Quizás nos hemos creído demasiado las historias que nos venden. A ver, ¿y tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Can Yaman ha dicho la verdad absoluta, o todavía hay algo más que no nos ha contado?